Es un gusto saludarlos, comenta Jorge Porras. Hoy estaremos estaremos conversando sobre el cálculo de depreciaciones y viendo la resolución del laboratorio correspondiente, en el cual tenemos a la vista tres casos. Cuando hablamos del tema de depreciaciones, hay que tomar en consideración la importancia de los siguientes términos: valor original, valor de rescate o salvamento o valor de desecho, valor base de depreciación, vida útil, unidades producidas y el método que se vaya a utilizar. En el valor original es el valor en el que se adquiere el activo fijo. El valor de rescate, desecho o valor residual es el valor que nosotros esperamos recuperar al final de la vida útil del mismo, y entonces por lo tanto ese valor no se deprecia. Cuando existe esa parte, agarramos el valor original, le restamos el valor de rescate y la diferencia es el valor base sobre el cual se va a aplicar cualquiera de los métodos de depreciación, porque eso es lo que realmente estaríamos utilizando como gasto para producir algún tipo de ingreso o renta y así mantener el principio de correlación costo con ingresos. Por eso es que también no se toca el valor original, porque se debe respetar el principio de costo histórico. Lo que se va desgastando, lo que se va tirando a gasto, la depreciación gasto de cada año, tiene como contraparte la cuenta de depreciación acumulada que aparece en el balance general. La depreciación gasto aparece en el estado de resultados. Dos estados financieros distintos. Esto, parecido a una ecuación matemática, algebraica, primero tenemos que saber qué resultado estamos buscando, cuáles son las variables que intervienen en el cálculo para llegar a ese resultado y después identificar esas variables dentro del enunciado. Lo mismo ocurre acá. ¿Qué queremos ver? Determinar el valor original, valor de rescate, depreciación, tiempo de vida útil en años, las unidades que se están utilizando y empezar a calcular. ¿A dónde queremos llegar? Primer método de depreciación, cálculo en base a líneas rectas. Segundo que me están requiriendo es en base a kilómetros recorridos, que estaríamos hablando de unidades. Y un tercer método que es de años dígitos. Me solicitan que haga mi cuadro de cada uno de estos métodos y después exprese mi opinión cuál es el mejor de ellos. Como mencionamos anteriormente, determino cuáles son las variables para saber qué datos son los que necesito. Valor original, que es su precio de adquisición, lo coloco acá. ¿Hay algún valor de desecho dentro del enunciado? No, entonces 0. Entonces, por lo tanto, mi valor de depreciación van a ser igual al valor original. Es mejor siempre mantener esto para mantener un orden y no vaya a ser que cuando aparezca, como no lo he contemplado desde mi base, lo deje fuera. Entonces es mejor, por orden, siempre tomarlo en consideración aunque no aparezca. Años de vida útil, 5 años. Va a recorrer 300 kilómetros, que sería el total de unidades que deberían de aparecer. Y esas están distribuidas según el enunciado: 65 para el primer año, 80 para el segundo, 60 para el tercero y así sucesivamente. Entonces verificamos que la suma de estos sea igual a 300. Para efectos de los años dígitos hay que sumar los años, los números de años, va 1, 2, 3, 4, 5, la suma de esto me da 15. Entonces ya tengo identificadas las variables, los valores de cada variable y ya podría empezar a hacer mis cálculos. Para saber el porcentaje de depreciación en línea recta, que es en base al tiempo, sería 1, que es el valor igual al 100% que voy a distribuir, dividido 5, que son los años. Esto significa que bajo el método de línea recta yo voy a depreciar un 20% anual.
son 150.000 el valor base de depreciación y voy a utilizar 300.000 unidades. ¿Cuánto se deprecia por cada una? 0.5. Para efectos de años dígitos, sumo los años, me da 15 y ahí procedo a 5, lo divido dentro de 15, me da el porcentaje para esta parte, 4 dividido 15, acá 3 dividido 15, 2 dividido 15, 1 dividido 15. Esto es el porcentaje que voy a aplicar al valor base de depreciación por cada año, pero empiezo de lo más alto a lo más bajo, de lo mayor a lo menor. Significa que este porcentaje es el que uso en el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. El porcentaje menor se aplica hasta el final y el porcentaje mayor se aplica al inicio. Aquí básicamente ya tengo mis cálculos, ya tengo los datos y ya puedo empezar a armar mi cuadro. En el enunciado que se les proporcionó hay unos cuadros un poco más completos. Va a leer usar eso o el que está acá. Este se simplificó para efectos didácticos y no darle tanta vuelta a la explicación. ¿Qué me interesa? Colocar en el cuadro los 150.000 originales y los años en que lo voy a usar, cuánto se va a ir a gasto por cada año, cuánto se va a acumular de ese valor que se ha ido perdiendo, que se ha ido gastando, que es la depreciación acumulada, y eso me va a dar mi valor en libros, el valor que va quedando el activo cada vez que pierde vía depreciación. ¿Cuál es nuestro valor base? 150.000. Por el 20%, 30.000. Como es línea recta, el valor de depreciación sería constante en cada uno de los años, más no su depreciación acumulada, porque el primer año tendrían los 30, segundo los 30 del primero más los 30 del segundo, 60 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo quedaríamos? Compré el activo al inicio del primer año por 150.000 menos 30 de depreciación acumulada, 120.000 al terminar el primer año, menos 60.000 de depreciación acumulada, 90, hasta llegar a cero. Significa que aquí el activo ya no tiene ningún valor, ya debería estar disponible para darle de baja y sacarlo de la contabilidad, porque no tendría ningún sentido seguir manteniendo algo que ya no estamos usando o que ya no nos está produciendo renta. Siguiente método, unidades producidas. Ya tengo el valor por cada unidad y eso lo multiplico por las unidades utilizadas en cada año. 0.50 por 65.000, 32.500. 0.50 por 80.000, 40.000 y así nos vamos hasta llegar al quinto año. Tenemos entonces 32.000 para el primer año, 40 gastos, 30, 27.500 y 20.000, y esto sería lo acumulado y el valor que va quedando en libros por año. Siguiente método, años dígitos, similar al de unidades o kilómetros recorridos. Voy a multiplicar mi valor base de depreciación, que son 150.000 por .33333, y eso me da los 50.000. Los 150.000 por .26, 40.000, y así nos vamos constantemente hasta llegar al quinto año. Lo mismo en la depreciación acumulada y como vemos llegamos a cero. Entonces ya podemos hacer nuestra comparación y vemos según el método de la línea recta cuánto vamos a tirar a gasto en cada año según unidades y según años dígitos. ¿Cuál es el mejor método? Señores, esto depende del giro de la actividad del negocio y del uso que se le vaya a dar dentro de ese negocio a ese activo.
Si yo no estoy seguro o no hay forma adecuada de controlar o el costo de controlar sale más caro que el beneficio que se va a obtener, pero sabemos que al final de 5 años el vehículo ya no lo vamos a utilizar, se va a dar de baja, podríamos recomendarle línea recta. Ahora, yo tengo un control exacto de cuántas unidades se van a usar durante un proceso, me convendría el segundo, que es por unidades. No hay un control tan exacto por unidad o por kilómetros recorridos, pero yo sé que la intensidad de uso es mayor en los primeros años y va a ir disminuyendo conforme se vaya usando. Entonces los últimos años debería ser menor, me convendría el de los años dígitos. Por ejemplo, un taxi, carro nuevo, podría estar trabajando literalmente 24/7 y lo único que hago es cambiar de chofer, pero el carro trabaja 24 horas al día. Entonces va a haber un desgaste mayor en los primeros años, porque igual conforme vaya pasando el tiempo, el carro me va a presentar pues que necesita más reparaciones, va a pasar más tiempo en un taller, o ya a la gente no le va a gustar, entonces lo va a pedir menos, entonces va a caminar menos en los últimos años. En ese escenario funcionaría el de años dígitos. Por eso les digo, aquí no hay una respuesta específica, sino todo depende del giro o actividad del negocio y del uso que le demos dentro de ese giro o actividad del negocio al activo. Aquí lo que nos permite es tener un mejor panorama, un panorama visual más amplio para que esa decisión sea la más adecuada y la más objetiva posible. En el segundo caso, es exactamente el primero, menos años, pero en este caso sí aparece un valor de rescate de 100,000. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Valor original menos los 100,000 del valor rescate. Mi valor base para todos los efectos del cálculo son los 400,000. Lo demás es lo mismo. Y nos damos cuenta lo que se va a gasto, que corresponde al valor de depreciación, que es la diferencia entre el valor original y el valor de rescate. Por eso es que en este caso quedan 100,000 al final de la vida útil, porque es el valor que vamos a reponer o vamos a rescatar o vamos a salvar del valor original que tenemos acá, que es el dato que nos aparece en el enunciado: valor original, adquisición, y su valor de rescate. Cuadro comparativo lo mismo, y llegamos a la misma parte en que depende del negocio y para lo que lo utilicemos dentro del negocio, cualquiera de esas tres podría ser la mejor. Lo importante para estos casos de laboratorio o prácticas que estamos realizando es que justifique adecuadamente su opinión o el método que está recomendando. Agradezco su atención, siempre a la orden. Se despide de ustedes Jorge Porras.